Y si te dijera que estás intentando cambiar tu vida, igual que estas 3 personas lo intentaron. 2 de ellas lo lograron. Una quedó en el intento. La pregunta no es quiénes fueron ellos. La pregunta es, ¿cuál de esas historias se parece más a la tuya? Porque casi nadie fracasa por falta de oportunidades. La mayoría fracasa por cómo decide usar su tiempo. Vivimos creyendo que desperdiciar la vida solo ocurre cuando alguien cae en grandes errores, en vicios evidentes o en decisiones extremas. Pero la verdad es mucho más incómoda. La vida se va en silencio, entre distracciones pequeñas, hábitos que no construyen y días que se repiten sin intención. Este no es un video para motivarte por unos minutos. Es una reflexión contada a través de 3 relatos de superación. Historias reales, de personas comunes que un día se dieron cuenta de que estaban ocupadas, cansadas y postergando su propia vida. 2 de estas historias muestran lo que sucede cuando alguien decide proteger su tiempo, dejar de regalarlo a cosas que no valen la pena y empezar a vivir con coherencia. La tercera revela una verdad incómoda. Entender el mensaje no es lo mismo que sostener el cambio cuando la motivación desaparece. Si alguna vez sentiste que los días pasan rápido, que haces mucho, pero avanzas poco, o que estás viviendo para cumplir expectativas ajenas mientras aplazas lo que realmente importa, este video es para ti. No porque estés fallando, sino porque quizá estás a tiempo. Nadie nos enseña a valorar el tiempo desde el inicio. Lo aprendemos cuando ya hemos perdido demasiado. Cuando miramos atrás y entendemos que no fue una sola decisión la que nos detuvo, sino muchas pequeñas elecciones repetidas cada día. Y es aquí donde comienzan estas historias. No hablan de éxito inmediato, hablan de constancia, de lo que se elige hacer cuando nadie mira, de cómo una vida se construye o se desperdicia, no en grandes momentos, sino en el uso silencioso del tiempo. Este es el primer relato. El que no tenía nada, excepto una razón. Y es desde aquí donde comienza el primer relato. No desde el éxito, ni desde la comodidad, sino desde la carencia. Porque no todas las historias de superación empiezan con oportunidades, algunas empiezan con desventaja. Él creció viendo cómo muchos de sus compañeros lo tenían todo en bandeja de plata. Apoyo económico, contactos, estabilidad, caminos ya marcados. Mientras ellos hablaban de planes y futuros asegurados, él solo pensaba en cómo llegar al día siguiente. No era falta de talento, era falta de recursos. Y eso, aunque no siempre se dice, pesa. En el colegio y luego en otros espacios, las diferencias se notaban. Su ropa, su forma de hablar, su manera de vivir. Las burlas no tardaron en aparecer. Comentarios disfrazados de chiste, miradas de desprecio, humillaciones que se acumulaban una tras otra. Más de una vez llegó a su casa con la sensación de no encajar en ningún lugar. Hubo días en los que pensó en abandonar, en rendirse, en aceptar que tal vez ese mundo no estaba hecho para alguien como él. El cansancio emocional era más fuerte que las ganas, porque no solo luchaba contra la falta de oportunidades, también contra el peso de sentirse menos. Pero había algo que siempre lo detenía: su madre. Verla esforzarse, verla aguantar, verla sonreír aun cuando no tenían casi nada. Pensar en ella lo hacía recapacitar. No quería triunfar por orgullo, quería hacerlo para cambiar su realidad y la de ella, para darle una vida más tranquila, más digna. Poco a poco empezó a transformar el dolor. Cada humillación dejó de ser un motivo para rendirse y se convirtió en combustible. Donde otros se burlaban, él se exigía más. Donde otros lo subestimaban, él se preparaba en silencio. No tenía atajos, así que aprendió a avanzar paso a paso. Entendió algo fundamental. No era necesario tenerlo todo para poder triunfar. Era necesario creer, resistir y trabajar cuando nadie apostaba por él. Dejó de verse como alguien limitado y comenzó a verse como alguien en construcción. El tiempo que otros desperdiciaban, él lo usó para crecer. No se convirtió en alguien perfecto, ni en una historia sin tropiezos, pero sí en alguien que dejó de cargar con la etiqueta de pobre como una condena.
Aprendió que su origen no definía su destino, que la verdadera limitación era rendirse antes de tiempo. Y mientras avanzaba, también entendió que no todas las personas que nacen con oportunidades las aprovechan. Algunas se pierden en la comodidad, otras en el orgullo. Si nadie creyera en ti y aún así siguieras adelante, ¿en qué estarías usando hoy tu tiempo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios, y es justo ahí donde conecta la siguiente historia. La de alguien que, aun teniendo una vida correcta desde afuera, descubrió que por dentro estaba completamente vacía. La vida correcta, pero vacía. Mientras algunos luchan por salir adelante sin nada, existen otras historias que avanzan por un camino completamente distinto. No empiezan desde la carencia, sino desde la estabilidad. Y aún así, también pueden perderse. Porque tener una vida correcta no siempre significa tener una vida plena. Desde afuera, su vida parecía en orden. Tenía un trabajo estable, cumplía horarios, pagaba sus cuentas y seguía el camino que se espera de alguien responsable. Nunca faltaba, nunca fallaba, nunca daba problemas. Para muchos, era un ejemplo. Para él, era simplemente rutina. Los días se parecían demasiado entre sí. Se levantaba temprano, trabajaba, regresaba a casa cansado y repetía el ciclo. No había grandes excesos ni errores evidentes. Tampoco había ilusión. Vivía ocupado, pero no entusiasmado. Productivo, pero desconectado. Y con el tiempo empezó a sentir algo difícil de explicar. Un vacío silencioso. No era infelicidad absoluta. Era peor. Era la sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Cumplía expectativas ajenas, seguía reglas no escritas y postergaba constantemente lo que realmente deseaba. Siempre había una razón para dejarlo para después, más adelante, cuando hubiera tiempo. El problema es que el tiempo pasaba igual. Un día se dio cuenta de que habían pasado años sin que nada esencial cambiara. No porque no pudiera, sino porque nunca se detuvo a preguntarse qué quería de verdad. Había usado su tiempo para encajar, no para construirse, para cumplir, no para sentirse vivo. Ese descubrimiento no fue un golpe inmediato, fue una incomodidad constante. Empezó a notar cómo su energía se iba en cosas que no le devolvían nada. Reuniones sin sentido, compromisos por obligación, rutinas que apagaban lentamente su motivación. Estaba cansado, pero no de trabajar, sino de no avanzar hacia ningún lugar que sintiera propio. Poco a poco comenzó a hacer pequeños cambios. No renunció de un día para otro, ni lo dejó todo atrás. Empezó por escucharse, por proteger algunas horas para sí mismo, por decir no sin culpa, por cuestionar si aquello a lo que dedicaba su tiempo realmente valía su vida. Descubrió algo importante. El tiempo también se desperdicia cuando se vive en automático, cuando se sobrevive en lugar de vivir, cuando se confunde estabilidad con sentido. Y entendió que nadie iba a rescatarlo de una vida correcta pero vacía si él no tomaba esa decisión. No todo cambió de inmediato, pero algo sí. Recuperó la sensación de dirección, de coherencia, de estar construyendo algo que, aunque imperfecto, tenía significado para él. Si tu vida se ve bien desde afuera, pero por dentro te sientes vacío, ¿en qué estás gastando realmente tu tiempo? Dime en los comentarios. Sin embargo, no todas las personas que llegan a esta comprensión logran sostenerla. Algunas despiertan, pero vuelven a dormirse. Y esa es la verdad incómoda que revela la última historia. El que entendió, pero se quedó a mitad del camino, y es aquí donde aparece la historia más silenciosa de todas. La de quien no empezó desde la carencia, ni desde el vacío, sino desde la conciencia, porque entendió el mensaje, escuchó, reflexionó y decidió cambiar. Pero aún así se quedó a mitad del camino. Al principio todo parecía diferente. Estaba motivado, decidido, sentía que por fin había despertado. Cambió hábitos, organizó su tiempo, dejó atrás distracciones que sabía que no le aportaban nada. Durante semanas fue constante, incluso orgulloso de sí mismo. Por primera vez,
sentía que avanzaba. Pero la motivación no dura para siempre. Con el paso del tiempo, el entusiasmo inicial comenzó a bajar. Los días difíciles volvieron. El cansancio apareció. Las responsabilidades se acumularon. Y aquello que al inicio parecía claro, empezó a sentirse pesado. No volvió de golpe a su antigua vida, pero empezó a negociar consigo mismo. Hoy no pasa nada si fallo. Mañana retomo. Me lo merezco. Solo esta vez. Y sin darse cuenta, pequeñas concesiones se convirtieron en rutina. No abandonó del todo, pero tampoco avanzó. Se quedó en un punto cómodo donde no dolía tanto, pero tampoco transformaba nada. Seguía sabiendo lo que tenía que hacer, pero ya no lo hacía con la misma convicción. Lo más peligroso no fue retroceder, fue acostumbrarse. Empezó a vivir con la sensación de estar intentándolo, cuando en realidad solo estaba manteniéndose ocupado. Se decía que estaba en proceso, que iba a su ritmo, que cada quien tiene su tiempo. Y aunque todo eso era parcialmente cierto, también era una forma elegante de no enfrentarse a su propia falta de constancia. Veía pasar los días con una incomodidad conocida. No era ignorancia, era decepción consigo mismo. Sabía que podía más, sabía que ya había estado mejor, y eso hacía que cada excusa pesara el doble. No se sentía fracasado, pero tampoco orgulloso. Estaba atrapado en el punto medio. Ese lugar donde muchas personas se quedan durante años. Donde no se toca fondo, pero tampoco se despega. Donde la vida avanza y uno se queda esperando el momento perfecto que nunca llega. Lo más duro fue darse cuenta de que nadie lo estaba deteniendo. No era falta de oportunidades, ni de conocimiento, ni de capacidad. Era falta de decisión sostenida, de hacer lo correcto incluso cuando no había ganas, de proteger su tiempo cuando nadie lo obligaba. Y ahí apareció la verdad incómoda. Cambiar no es difícil. Lo difícil es no rendirse cuando nadie te está mirando. Esta historia no termina con una caída ni con un triunfo. Termina con una elección pendiente. La misma que se repite cada día. Seguir posponiendo o hacerse cargo. Si sabes exactamente qué deberías cambiar y aún así no lo haces. ¿Qué te está costando más, el esfuerzo o enfrentar quién podrías llegar a ser? Porque entender el mensaje no cambia la vida. Lo que la cambia es lo que haces con tu tiempo después de entenderlo. Y al juntar estas tres historias, aparece una verdad que no se puede ignorar. No es que algunos tengan suerte y otros no. No es que unos nazcan destinados a triunfar y otros a quedarse atrás. La diferencia real está en algo mucho más incómodo. En qué hacen con su tiempo cuando nadie los obliga, cuando nadie los aplaude, cuando no hay urgencia, ni presión, ni miradas encima. Uno no tenía nada y aún así siguió adelante porque tenía una razón. Otro lo tenía todo en orden, pero se estaba perdiendo a sí mismo. Y el último entendió el mensaje, pero casi se queda atrapado en el punto medio. Tres realidades distintas. Un mismo factor. El tiempo. El tiempo no se pierde de golpe. Se pierde en pequeñas decisiones que parecen inofensivas, en distracciones aceptadas, en excusas elegantes, en promesas que siempre empiezan mañana. Y la verdad incómoda es esta. Nadie viene a rescatarte de la vida que estás construyendo. No importa de dónde vengas, no importa cuánto tengas hoy, no importa si ya entendiste lo que tienes que cambiar. Lo único que importa es lo que haces con las próximas horas. Porque el tiempo no se detiene cuando dudas. No espera a que estés listo. No se adapta a tus miedos. La vida se te va igual. Tal vez no estás perdiendo tu vida por un gran error. Tal vez la estás perdiendo por no decidirte del todo. Y si algo dejaron claras estas historias es esto. No necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida consciente. Proteger tu tiempo es protegerte a ti. Elegirte cada día, incluso cuando no hay ganas. Incluso cuando nadie te ve. Si este mensaje te incomodó, no lo ignores. La incomodidad es una señal. Es tu conciencia tocando la puerta. Suscríbete. No por este canal, por ti. Porque si esto resonó contigo, es porque aún estás a tiempo. Y el mejor momento para empezar a cuidar tu vida es ahora.